con información para ustedes, y la verdad que todo esto nace porque este amigo que voy a presentar, Roger Mario, él vive en España, él analiza el sistema bancario de forma corriente acá en Bolivia. ¿No? Roger es economista, cuenta con maestrías en la Universidad de Navarra, él tiene una maestría en Economía y Finanzas, otra en Banco y Regulación Financiera, tiene experiencia en el sector financiero, también en el ámbito académico, entonces tiene un enfoque bien completo sobre el sector. ¿No? Roger hoy nos va a contar un poco sobre su lectura de la economía, su lectura de la banca y un poco también las perspectivas que se vienen hacia 2026. ¿No? Con eso, después yo voy a enganchar y vamos a ver qué está pasando en el sector inmobiliario y cómo lo que pasa en el sector bancario termina afectándonos al sector. ¿No? Y que ya cerraremos con un set de preguntas. Entonces, sin más preámbulos, se lo presento a Roger, que lo va a comenzar. Gracias. Bien, ¿qué tal? Bueno, la charla la he estructurado en 3 partes. La primera, el contexto macroeconómico, luego ver un poco del balance de la banca y tratar de vincular lo que pasa en la macroeconomía con lo que puede pasar en la banca. Y finalmente algunas conclusiones y especulaciones mías sobre lo que se viene para la banca, que ya luego Julio lo va a vincular también con el sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario. Bien, entonces, en cuanto al contexto macroeconómico, el país ha crecido de forma interesante los últimos años, los últimos 20 años han sido de bonanza, pero luego de la pandemia, muchas situaciones que estaban pendientes, o sea, muchas cuestiones que estaban pendientes afloraron, ¿no? Y se puede decir que en marzo del 2023, con la caída del Banco Fácil, es el punto de quiebre donde ya la consecuencia era evidente, ¿no? Algo no estaba funcionando bien, ¿no? Había muchas tareas pendientes que no se habían hecho en la época de bonanza, ¿no? Entonces, la perspectiva del FMI es que la economía básicamente no va a crecer, ¿no? Hasta el 2025, por lo menos, la economía no va a mostrar mayor dinamismo que el que quizás ahora un poco con la devaluación, muchas compras y muchas personas han apurado inversiones que de otra manera no hayan hecho, pero en principio no hay proyección de mayor crecimiento económico, ¿no? Esta es la nueva normalidad. ¿Cuánto puede durar esto? Bueno, realmente hay que esperar un poco para ver. En marzo el ministro de Economía ha indicado que van a hacer un programa de reformas, aunque se ha apurado un poco con los últimos decretos, pero la economía va a tomar un tiempo en que se reajuste para despegar, ¿no? Y un tema que es bastante preocupante es el de la inflación. En esta gráfica lo que he hecho es dividir la inflación entre la inflación general, que es la que reporta el INE, que es esta gráfica azul, la inflación de los no transables, que es la verde, la inflación núcleo, que es una inflación que se le quita los componentes más volátiles, como podrían ser los alimentos y la energía. Y está la inflación de transables, ¿no? Los transables cuando uno mira el IPC, los transables son todos los bienes que son importados, básicamente, ¿no? Y los no transables son los bienes que se producen internamente. Entonces, lo interesante es que cuando uno mira y divide la inflación en este tipo, siempre los economistas, claro, lo que tratamos de mirar para decir que hay inflación es la inflación de los no transables. Pero cuando ya empieza a afectar a los no transables, quiere decir que ya está afectando al peluquero, por ejemplo, los servicios, ¿no? Que siempre suelen tardar más en modificar los precios, ¿no? Entonces, lo que se ve aquí es el incremento drástico que ha habido desde el 2024, ¿bien? Y si bien en los últimos meses la inflación está bajando, eso no quiere decir que los precios van a bajar. O sea, respecto al igual mes del año pasado, los precios han incrementado en 15%. ¿Bien? O sea, está disminuyendo la tasa a la cual se incrementan los precios, pero los precios siguen incrementándose. ¿Bien? Y esto es bastante complicado y Bolivia está en una situación bastante complicada también, porque el Banco Central hoy por hoy no tiene instrumentos para hacer que baje la inflación. Y es curioso, ¿no? El Banco Central, el único fin del Banco Central, o sea, el fin principal es mantener la inflación estable. De hecho, podría no hacer todo lo demás, pero si tiene la inflación estable, está bien. ¿Bien? El Banco Central, lo único que está en miles de cosas,
pero no está controlando la inflación, ¿no? Y fíjense, el 2008, y en adelante, con la crisis de Estados Unidos y Europa, de los derivados, etcétera, etcétera, los precios de los commodities empezaron a subir, el precio del petróleo empezó a subir, etcétera, etcétera. Y esto afectó bastante a los países. Y el Banco Central en ese momento empieza a recibir bastante dólares por la exportación del gas y empieza a tener reservas internacionales. Y lo que hizo el Banco Central en ese momento para evitar que el sector externo empiece a afectar a la economía nacional, lo que hizo fue fijar el tipo de cambio. En principio, lo fija oficialmente en noviembre del 2011, ¿no? Pero antes ya el tipo de cambio no se movía, aunque oficialmente no estaba fijo. ¿Y esto qué hacía? O sea, la gente al final del día decía, oye, si 6.96 o 6.86 bolivianos se convierte en $1 y con el dólar yo puedo comprar lo que yo quiera, entonces eso dio una sensación de estabilidad, ¿no? Porque al final del día tus 7 pesos eran $1 y el dólar no pierde valor, así que la gente estaba contenta. Y eso hizo que los precios no se modifiquen. Bien, eso generó que la expectativa de inflación era muy baja. Y como se ve aquí, porque al final del día uno igual siempre cambiaba sus 7 bolivianos por dólar, uno iba al banco y sabía que lo iba a conseguir y todos estábamos contentos, ¿no? Y eso fue aquí. El Banco Central, en principio con el tipo de cambio fijo, empieza a controlar la inflación. Y en marzo del 2023, cuando ya pierde, o sea, cuando ya es evidente que ya no podía sostener el tipo de cambio fijo, es que la inflación vuelve a elevarse considerablemente, ¿no? Esta es una de las inflaciones más duras que ha tenido el país en los últimos 40, 50 años. Mucha gente hablaba también de que esto podría causar una hiperinflación, aunque mi lectura no va no acompaña eso. Sin embargo, si el gobierno no hubiese hecho y no estuviera haciendo cosas conducentes a controlar la inflación, nos podríamos haber estado o podríamos estancarnos en una situación como la tiene Argentina. Bien, que no es una hiperinflación, pero son tasas de inflación bastante altas, ¿no? Y eso la gente ya lo toma en cuenta y no afectaría tanto a la actividad económica como tal, pero sí habría que hacer una gestión de los inventarios, de los precios como bastante más dinámica, por así decirlo. Y el problema está en el balance, ahora mismo el problema está en el balance fiscal de Bolivia. ¿Y esto por qué? Aquí en esta gráfica lo que yo muestro es el resultado corriente y el resultado global o sea, es el déficit público básicamente. ¿Y por qué es importante, ¿no? Por dos motivos. El primero es el déficit corriente es la diferencia entre ingresos y egresos corrientes, ¿no? Es lo que, por un lado, están ingresos por tributos, lo que sea, y por otro lado está el pago que hace el gobierno general para operar, ¿no? Y aquí se ve que estamos en déficit más o menos desde el 2019. Bien, o sea, ni siquiera el gobierno puede ahora costear su funcionamiento. Bien. Y por otro lado está el resultado global, que a ese déficit sería añadirle el pago de la deuda, bien, de la deuda que ha ido tomando. Entonces ahí ya el gobierno está en déficit desde el 2012, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? En Bolivia hay como dos problemas principales, ¿no? El primero es que como teníamos el tipo de cambio fijo, ¿no? El gobierno demandaba también reservas internacionales para financiar ese déficit. Entonces, y sobre todo para el subsidio a los combustibles, que eran como 2.000 millones de dólares al año, ¿no? Recordemos que en el máximo, en su apogeo, las reservas internacionales llegaron a estar en casi 15.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, más o menos el gobierno gastaba 2.000 millones al año en mantener el subsidio a los combustibles. Bien, entonces una consecuencia directa era que también empezaba a demandar recursos que los privados también necesitábamos para hacer las importaciones de capital, etcétera, etcétera, que se saldan en dólares. Bien. Y el segundo problema es que si el gobierno no puede cerrar el déficit, ¿bien? Si el gobierno tiene que prestarse, el déficit es igual a endeudamiento. Y entonces, ¿de dónde se prestan los gobiernos? En primer lugar, se tratan de prestar del sector externo. Y eso lo hizo Bolivia. Se prestó, fue a los mercados internacionales a emitir bonos y le prestaron. Y eventualmente fue y ya no le prestaron. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a ir al Banco Central. Y el Banco Central lo único que hacía era, le giraba, ponía en la cuenta que tiene el gobierno en el Banco Central, le ponía
más lo que sea, más 10.000 millones, más lo que quieran. Al final era un asiento contable. Y el gobierno, con ese financiamiento, va y gasta, ¿no? Compra recursos, compra dólares también, etcétera, etcétera, ¿no? Y el problema es que cuando eso se hace de forma desmedida, lo que causa es que haya una cantidad importante de circulante en la economía. Y la gente, ¿qué es lo que hace con ese circulante? Compra también cosas. Y como la expectativa es mala, ¿no? De que el gobierno no está haciendo las cosas bien, la gente suele comprar dólares, ¿no? Porque prevé que en el futuro, o sea, las cosas no van a estar bien, ¿no? Entonces, el gran problema que tenía este déficit era que estaba drenando los recursos del sector privado propiamente, ¿no? Y si el gobierno no controla el déficit fiscal, la consecuencia va a seguir siendo la inflación. ¿Bien? El Estado va a seguir sacando recursos y inyectándolos en la economía por medio de impresión de dinero al Banco Central. En la realidad, el Banco Central no imprime billetes, ¿no? A veces decían, ¿no? El Banco Central está trayendo billetes y había como ese... Pero en la realidad, operativamente, el Banco Central no necesita imprimir ningún billete para financiar al Banco Central, ¿no? Al sector público. ¿Bien? Entonces, estas consecuencias de menor crecimiento económico van a implicar, al menos para el sector bancario, pero aterrizando un poco para el sector bancario, una menor demanda de crédito, ¿no? Una menor demanda de crédito que va a venir acompañada con un incremento en la morosidad. ¿Bien? Y eso lo vamos a ver más adelante. Y también una mayor concentración de riesgo, porque los bancos al final del día lo que hacen es, ¿para qué vamos a buscar nuevos clientes? ¿Para qué vamos a financiar nuevos proyectos? O sea, prestémosle a los clientes que ya tenemos, a las empresas que vemos que son rentables hoy día, ¿no? O sea, ¿para qué tomar riesgo de prestar o construir relaciones en un contexto donde no sabemos si nos van a devolver o no? ¿Bien? Y esto va a hacer que haya una desaceleración en el sector financiero, ¿no? El ajuste fiscal, que ya ha empezado en parte, si bien va a restablecer estos equilibrios macroeconómicos y puede afectar y reducir la inflación, que es algo que todos deseamos, no va a venir exento de costos, ¿no? Porque al final del día el déficit fiscal o el gasto público también tiene un efecto dinamizador, ¿no? Especialmente la construcción de carreteras que ya no se van a hacer, la construcción de edificios que ya no se, hospitales que no se va a hacer o que se va a posponer, y de alguna manera afecta también a la economía, y eso también va a afectar al pago de los créditos que ha otorgado el banco. ¿Bien? Sin embargo, esto está por verse todavía. Va a funcionar en la medida que el público entienda que la reducción del déficit es sostenible y es real. ¿Bien? Una de las, vamos a decir, de las cuestionantes que se hacía al ministro era de que si bien en campaña fueron más agresivos en cuanto a lo que iban a hacer con el control del déficit, en la práctica ha dejado sabor a poco, ¿no? O sea, habían quienes decían que hacía falta una motosierra para cortar de lleno o o sea, rápidamente el déficit público, ¿no? Veremos cómo los mercados lo interiorizan y responden en los próximos meses. ¿Bien? Y también hay otra consecuencia muy complicada para el sector financiero, el sector bancario todavía, y de la inflación, ¿no? Y es que regularmente cuando hay inflación, la gente lo que hace es sacar sus ahorros del sistema financiero. Y lo que hace es comprar cosas que le permitan mantener el valor de su dinero estable. Y lo primero que hicieron fue una oportunidad interesante de inversión, o más accesible, dado que Bolivia no tiene un mercado financiero desarrollado, es comprar ladrillo, ¿no? Comprar dólares y comprar ladrillo. Luego, los bancos van a tener que subir sus tasas eventualmente, las tasas pasivas, para poder sostener ese flujo de bolivianos que se va a ir, ¿no? Y por otro lado también, con la inflación, la gente pierde poder adquisitivo y para mantener su consumo desahorra, ¿no? Y eso se ve también en las cifras más adelante. ¿Bien? Ahora yo quería entrar al balance de la banca y ver un poco cómo afecta. ¿Bien? Aquí está el balance de la banca propiamente para noviembre de 2024 y noviembre de 2025. Aunque está en millones de dólares al tipo de cambio oficial, no hagan mucho caso a las cifras porque quizás no nos dicen mucho, pero bueno, son referenciales.
sí a la proporción o sea, la composición del balance, ¿no? Entonces, como pueden ver, el balance de la banca, o sea, la mayor proporción es la cartera, ¿no? Es el crédito. Y en menor medida está, bueno, también importante, la liquidez, que son lo que le llaman las disponibilidades, que es el dinero que usa la banca para sus operaciones del día a día, son el dinero que hay en los ATMs, el dinero que hay en las cajas, eso está clasificado como disponible, ¿no? Y al cambio oficial son como 5.000 millones de dólares. Acuérdense, para tener la referencia, el Producto Interno Bruto de Bolivia son 40.000 millones de dólares. Bien, o sea, lo que produce Bolivia en aproximadamente un año son 40.000 millones de dólares. Y las reservas internacionales en su momento en su pico, eran 15.000 millones de dólares, ¿no? Solamente para tener las referencias. Entonces, el balance de la banca son 43.000 millones de dólares, que es importante, ¿bien? O sea, lo que hace la banca o dónde decide canalizar los recursos la banca termina afectando al resto de la economía, ¿bien? Y luego, en menor medida, están las inversiones permanentes, que son inversiones de más largo plazo que hacen la banca en distintos activos. Bien, y por el lado del pasivo tenemos las cuentas corrientes, bien, que estos regularmente son las empresas y que manejan, o sea, para pago de proveedores. Aquí están asociadas las chequeras, por así decirlo. Aquí están las cajas de ahorro, que eso es los depósitos del público, bien, o sea, la gente común y corriente que tiene una cuenta de ahorros en el banco, están clasificados aquí. Los DPFs, bien, los depósitos a plazo, que regularmente, si bien las personas naturales también los tienen, regularmente los mayores tenedores de DPF son los inversores institucionales, y ahora vamos a ver la gestora, bien. Y luego está el resto de composición. Y fíjense que una parte pequeñita es el patrimonio del banco, ¿no? O sea, el banco al final del día, esto es dinero de otra gente, esta es la fuente de los fondos, bien, que puede ser del público, sean inversores institucionales o sean personas. Esto es el patrimonio, es lo que han puesto los accionistas, y esto es lo que hacen con los fondos, ¿no? Es lo que tienen para el día a día, lo que invierten de corto plazo para generar algo de interés, lo que prestan, y esto es lo más importante, y lo que invierten a más largo plazo, ¿no? Entonces son las fuentes de los fondos y el uso de los fondos, ¿bien? Bueno, aquí está el detalle del crecimiento, que esto lo vamos a saltar. Y esto es bastante interesante también. Aquí se ve el balance, pero por moneda, ¿no? O sea, lo azul es lo que hay. Pero lo pagué. Ahí está. Es lo que hay en moneda extranjera, en dólares, y el gris está lo que hay en pesos bolivianos, ¿no? Entonces aquí es algo bien interesante también, porque esto le va a presentar un reto a la gestión actual que está en gobierno. ¿Por qué? Porque la banca, el año, si no me equivoco, 2020-19, hizo una operación interesante con el Banco Central. Todos los dólares que la gente tenía depositada en los bancos, se los prestó al Banco Central de Bolivia. Bien, y esto, o sea, no es que se los haya prestado voluntariamente, sino que el Banco Central les dijo: oye, dame tus dólares y yo déjame tus dólares de garantía y yo te voy a prestar hasta el monto que vos me des en dólares, te voy a prestar en bolivianos a tasa cero. Bien, entonces los bancos le prestaron al Banco Central, y llegó un momento donde el Banco Central se le acabaron los dólares, y ahora esos dólares, estos 2.550 millones de dólares, están estancados en el Banco Central. Bien, los bancos ahora consiguen dólares para mantener sus operaciones, digamos, del día a día, y hay bancos que consiguen 50 millones, 70 millones de dólares mensuales para operaciones de cambio, pero este dinero está todavía en el Banco Central, ¿no? Acuérdense que 2.000 millones es más o menos lo que gastaba el gobierno al año en la importación de combustible, ¿no? Entonces, este es un monto importante. El ministro ha dicho de que se les va a devolver, y parte de la campaña era que se iba a devolver, pero habrá que ver de dónde pueden conseguir esta cantidad de dinero. En cuanto a la liquidez, no hay nada. Los bancos han mantenido básicamente, o sea, ¿qué compone la liquidez de los bancos? Tienen la mayor parte es lo que tienen en caja, bien, y segundo, tienen lo que se llama el encaje legal en el Banco Central de Bolivia. Esto es algo que por ley, por cada 100 bolivianos de depósito, 13 o 14 bolivianos tienen que estar como
parados en caso de que la gente lo requiera. Bien, y eso lo tienen encajado en el Banco Central, y el Banco Central se los puede también disponibilizar cuando los bancos necesitan mayor liquidez. Si lo dividimos por moneda, o sea, todo el sistema financiero como tal, mes a mes, más o menos, mantiene en stock 700 millones de dólares. Bien, y la mayoría de esto lo tiene en boliviano para las operaciones del día a día, ¿no? La otra parte de la liquidez eran las inversiones temporarias, ¿bien? Y aquí hay algo bien interesante, ¿bien? Fíjense que hasta el 2022, ¿bien? Hasta el 2022, las inversiones temporarias, o sea, estas son inversiones a menos de 30 días, ¿bien? Que se pueden ir renovando, pero en principio uno invierte y en 30 días le devuelven el dinero al banco con un retorno. Bien, esto era el mercado interbancario. Bien, las entidades e instituciones financieras, los bancos se prestan cuando tienen exceso de liquidez, se prestan entre ellos, bien, por corto plazo, pero a partir del 2023 un nuevo actor empieza a tomar parte en el sistema financiero boliviano, y en este caso es el Banco Central de Bolivia, que empieza también a pedirles a los bancos que inviertan en él. Y esto también tenía una cuestión, o sea, si el Banco Central por un lado estaba inyectando dinero a la economía por la vía de financiar el gasto público, con la otra mano estaba sacando el dinero de la economía, ofreciéndole mejores tasas a los bancos para que ellos lleven el dinero, la liquidez, al Banco Central. Y esto tiene una consecuencia, y es que un crédito de vivienda social, ¿cuánto cuesta? 6%. ¿O cuánto costaba? 6.5%. Si el Banco Central me ofrece 6 o 5% por una inversión a 30 días, para mí es negocio. Un mes me pagan y yo decido si renuevo, versus prestar a 20 años vivienda social, que al momento de darlo, por la inflación, el banco pierde plata. Entonces, esto es lo que ha hecho que, o sea, este nuevo actor ha hecho y va a hacer que todo lo que sea, por ejemplo, vivienda social o créditos con tasas reguladas, sea difícil de otorgarse. ¿Bien? Y bueno, aquí están los instrumentos en los cuales los bancos están invirtiendo, ¿no? Que son básicamente letras del BCB y bono. Estos son los instrumentos en los cuales están invirtiendo. Pero también hay otro actor súper importante y que se ha visto recién. Imagínense cómo estaría de mal el Tesoro General, o sea, el Ministerio de Economía, que ya ha empezado a ir al sector privado a pedir que le financie el déficit. Bien, entonces ya no solamente es el Banco Central que está extrayendo liquidez de la economía por la vía para controlar el exceso de liquidez, sino también ya es el Tesoro que ha ido a pedirle dinero de los depositantes a la banca, ofreciendo también tasas bastante atractivas. Entonces, esto es más bien una consecuencia de lo problemático que ha sido y que está siendo el déficit público. ¿Bien? Y al final del día en economía hay un efecto que se llama el crowding out, ¿no? el efecto expulsión, que lo que hace es cuando el sector público va al sector financiero a competir por los recursos escasos, ¿no? de los depositantes, al final la consecuencia es que las tasas van a tender a subir, y por lo tanto proyectos que podrían haber sido rentables ya no lo van a hacer, porque las tasas de descuento las tasas de interés son cada vez más altas. ¿Bien? Y aquí se ve que son letras del Tesoro, son casi 700 millones, no es tanto todavía para el balance de la banca, pero ya son pequeños indicios de que eso está ocurriendo. ¿Bien? Esto es a noviembre del 2025, vamos a ver los próximos meses si la tendencia continúa o qué sucede, pero estas son señales importantes para ir monitoreando de tal manera que uno pueda verlo, ¿no? Si uno lo ve también por tipo de moneda, las inversiones temporarias están concentradas básicamente en moneda nacional. Antes los bancos también invertían algo de dinero en el exterior y distintas cosas, pero eso el gobierno, cuando vio que las reservas internacionales estaban bajando, empezó a restringir el uso que podían dar los bancos de los recursos en moneda extranjera. Bien, luego la cartera, aquí hay un gráfico bastante interesante, pero que hay que entenderlo bien.
Esto es el crecimiento de la cartera y de las obligaciones, o sea, ajustado por la inflación. Si yo descuento el efecto de la inflación, bien, la cartera está decreciendo hace bastante tiempo. Bien, o sea, ¿por qué? En términos nominales, o sea, en pesos bolivianos, la cartera sigue creciendo, pero si yo le quito el efecto precio, por así decirlo, de la inflación, la cartera ya no crece. O sea, ¿por qué? Porque ahora necesito más bolivianos para comprar lo que antes compraba con menos, ¿no? Entonces, propiamente la cartera no crece, o podemos decir la inflación crece mucho más rápido que lo que crece la cartera. Y esto es un problema porque hay una contracción real en el balance. O sea, si el banco quisiera crecer, debería prestar más bolivianos, o sea, debería crecer más de lo que crece la inflación para que la gente pueda comprar más cosas, ¿no? Pero si presta menos que el porcentaje de la inflación, al final está prestando, pero la gente ya no puede comprar, las empresas ya no pueden comprar lo mismo que compraban antes, ¿no? Entonces, si uno lo ajusta por la inflación, el balance de la banca ya no crece. Y los banqueros esto lo saben. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a segmentar y decir, bueno, vamos a prestar para los proyectos que ya venían, que ya conocíamos, y se vuelve un poco más difícil acceder al crédito, ¿no? O sea, al final, la conclusión de todo esto es que acceder al crédito va a ser complicado en los próximos meses, ¿no? Y uno también lo puede ver por banco. Esto le va a pasar de todas maneras. Esto lo tengo colgado en mi blog. Si alguien quiere ver luego las cifras con más calma y tal, puede entrarse a mi página web y ahí está toda esta información colgada, ¿no? Y aquí algo interesante es la mora, ¿no? O sea, la proporción de créditos marcados como impagados, bien, con más de 90 días de atraso, con 30 o más días, con 90 o más días de atraso, bien, sobre el total de la cartera. Y claro, después de la pandemia, que es esta parte marcada con gris, la mora empezó a subir. Bien, o sea, antes de la pandemia estaba subiendo, hubo todo el tema de diferimientos, se pateó, por así decirlo, hacia adelante la mora, bajó por decreto y luego, cuando han ido madurando esos créditos, han empezado a subir de nuevo. Y si bien la mora parece que está, vamos a decir, bajo control, Bolivia ha tenido tasas de morosidad mucho más altas que las que tenemos aquí, la banca sabe cómo gestionar esta situación, sí que con el menor dinamismo que tiene la cartera y con los problemas que está teniendo la economía, es posible que en los siguientes meses esto pueda volver a subir. O sea, si bien está bajando, no se puede cantar victoria todavía, ¿no? O sea, hay mucho por ver. Y si uno divide la mora entre lo que es mora nueva, por así decirlo, y mora antigua, fíjense, esta mora antigua o mora reprogramada, ¿bien? Es importante, ¿bien? Y esta mora reprogramada en los próximos meses va a ir comiéndose cada vez más y más y más. Pero claro, los créditos nuevos se los dan a personas o sea, empresas que ya se conocen, y los créditos antiguos son los que ya tienen problemas, son los que van a ir madurando y esto va a ir comiéndose la mora, puede llegar a crecer. Entonces la banca está pendiente de esto, ¿no? Y si uno lo ve por tipo de crédito, cómo está la mora, fíjense, en consumo ha ido subiendo, esto es a septiembre del 2025, en consumo ha ido subiendo, está casi 3%, en empresarial está bastante bajo, otra vez porque los bancos están siendo muy cuidadosos a quienes le están prestando, ¿bien? En hipotecario, aquí no lo tengo abierto por vivienda social y por vivienda no social, pero aquí hay un problema grande porque ya está creciendo la mora en vivienda social, que tenía todo el sentido del mundo, créditos casi con colateral, o sea, básicamente financiados al 100% y más. Mucha gente que no está pudiendo pagarlo, devuelve las llaves y, bueno, entonces, es complicado, ¿no? Microcrédito también ha subido, pero se está manteniendo. Y PYME, que es el otro crédito que ha estado fuertemente, vamos a decir, controlado por las tasas, también está subiendo, ¿no? Entonces, básicamente, el componente social, ¿no? Es lo que está ahora haciendo de que suba, ¿no? Y esto es importante porque ahora el 60% de la cartera tiene la tasa fija, ¿no? La han subido recién un poco, pero la tasa de interés ahora mismo ni siquiera compensa la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. No, esto es como si el banco presta 100 bolivianos y recibe 20% o 15% de rentabilidad con el crédito, tiene que descontar sus costos también, el costo que le cuesta fondearse, que debe ser 3-4%,
y después tiene que descontar la mora que va a tener en esa cartera, que es otro 5%, y después tiene que descontar la inflación, ¿no? Porque si recibe 10 pesos de ganancia, pero la inflación ha sido 20%, igual esos 10 pesos compran la mitad de lo que compraban el año pasado, ¿no? Entonces, si bien, aunque las utilidades crezcan, si se descuenta el efecto de la inflación, el poder adquisitivo disminuye, ¿no? Entonces, y si esta gente sigue teniendo problemas de inflación, estas tasas no van a hacer más que subir, ¿bien? Y eventualmente, si la banca logra negociar y que se quiten las tasas fijas, que es algo que es deseable para la economía, esto puede generar un problema también interesante de aumento de la mora, ¿no? Por la cual la banca va a tener que estar preparada. Y aquí es otra cuestión interesante. Fíjense, esta es la cartera, o sea, este es el porcentaje de cartera reprogramada. Antes cuando, básicamente, la cartera reprogramada era el 4%, más o menos 5% del total de la cartera. Y uno iba a reprogramarse cuando ya estaba fregado, ¿no? O sea, cuando ya no había uno iba con vergüenza al banco a pedir una reprogramación. Y más o menos era la persona que va al banco a reprogramar, incrementa la probabilidad de entrar en mora 4 veces más de una persona que nunca iba a reprogramarse. Bien, entonces, básicamente, era ya un indicador de que tenías problemas en el flujo, ¿no? Pero claro, con el diferimiento y todo, casi el 20% más del 20% de la cartera se reprogramó. Y si bien los bancos han estado limpiando, por así decirlo, ¿no? La gente estaba pagando también, en los últimos meses otra vez se ha achatado, porque los bancos de nuevo están reprogramando. Y no necesariamente por decreto, sino que muchos han empezado a reprogramar porque la gente se les ha acercado a decirles que no estaban pudiendo pagar. Y esto también es algo que a la banca los mantiene nerviosos, ¿no? Y lo más preocupante en realidad no es lo reprogramado que ya está clasificado como moroso, sino es lo reprogramado que está clasificado como vigente. Bien, y esto no es público, pero hay operaciones que todavía están vigentes, pero se han reprogramado 6, 7, 8 veces. Bien, entonces esto es como la huida hacia adelante, ¿no? O sea, es patear la lata patear el problema hasta que en un momento ya no se pueda más, y esto puede salir también en el próximo año. ¿Bien? Y aquí están en las inversiones permanentes, y esto no entro mucho en detalle, pero este fue el mecanismo con el cual la banca financió al Banco Central de Bolivia y les prestó los dólares. Estos son los fondos CPBIS, que básicamente fueron el instrumento para la financiación de los dólares. Y por el lado del fondeo, dado que el 60% y esto es interesante, ¿no? Como el 60% de la cartera se encuentra con tasas fijas, bien, o sea, básicamente la banca no puede cobrar 60% de su cartera, tiene más o menos 8 o 9% de rentabilidad, la banca lo que hacía era rentabilizarse por el 40% que no era fijo, ¿no? Y cobraba, no sé, 18, 19%, que son las tarjetas de crédito de consumo, microcrédito. Entonces, estas tasas fijas les ponen un límite superior, o sea, no puede cobrar más de esto. Por lo tanto, si está fijo lo que puede cobrar, pero lo que paga por obtener esos fondos sube, los márgenes financieros se contraen. Y si la banca no genera utilidades, tiene un problema. Uno, que está muy bien que los accionistas obtengan la rentabilidad, pero la forma que tiene la banca para crecer y para ser robusta y soportar más crisis es generando utilidades. Es la fuente más, vamos a decir, limpia de generación de resiliencia en la banca. Y si la banca no puede generar utilidades, podemos tener una banca más frágil en el futuro. Bien, y aquí lo que se ve, aunque no he puesto gráficos de las tasas, bueno, aquí una notación. Cuando se cambió el 2023, cuando se pasó la administración de la gestora, de las AFPs a la gestora, por unos meses una clasificación contable nos hizo dar cuenta de cuánto era el porcentaje que la gestora, que las AFPs habían invertido en el sistema financiero. Y es más o menos el 40% del fondeo hoy día pertenece a la gestora. Y esto es un gran problema porque la gestora, al ser pública, y tener un poder importante en cuanto al fondeo de la banca, y esto que quiere decir que ellos pueden
sea, cuando una persona va al banco y dice, tengo 100 bolivianos, ¿cuánto me dan? La banca le dice, mira, te doy el derecho a usar mi tarjeta de débito y ya está, no te voy a pagar nada. Y uno le dice, no, págame más. Y el banco le dice, lo invita a retirarse. Pero si una gestora que tiene 14.000 millones de dólares, el 40% de mi fondeo me dice, oye, págame más, mejor que no se lleve esta plata, ¿no? Entonces la gestora tiene la capacidad para hacer que le suban las tasas. Y le dice, y constantemente, y esto está ocurriendo, el gobierno también va y le dice a la gestora, dame tu plata, porque necesito pagar mis cuentas. Y la gestora va a los bancos y les dice, oye, el gobierno me está ofreciendo más que vos, subime la tasa si querés que mantenga. Entonces, esto lo que va a hacer, o lo que está haciendo, es que las tasas pasivas suban y el costo que le genera a la banca fondearse suba también y va a golpear sus márgenes financieros. Bien, y esto es un foco de crisis en el futuro, ¿no? Bueno, ya está haciendo y puede agravarse un poco más. Y bien, y con esto cierro la parte de las cifras. Si bien la banca, esto es el estado de resultados de la banca. Bien, aquí están los ingresos y el gasto, y la diferencia es las utilidades de la banca. Si bien la banca ha incrementado su volumen y las utilidades también, bien, en términos nominales, hay que ajustar esto por el efecto de la inflación para ver realmente si han incrementado su poder adquisitivo, que me parece que no. Hay algo que es lo que mantiene ahora la banca ganando, ¿no? Por un lado, se dice, ¿no?, que la banca ha hecho mucho dinero con las operaciones, con el tipo de cambio. Bien, al menos contablemente no se ve, porque si uno de hecho, si uno resta el ingreso operativo, que es básicamente el ingreso por tipo de cambio, seguros, etcétera, y le resta el ingreso, el costo operativo, que es lo que le cuesta conseguir esos dólares y venderlos luego, el margen no es tan bueno. Bien, o sea, en anteriores años les ha ido mejor con ese tipo de operaciones. Lo que está haciendo, al menos contablemente, que la banca todavía tenga buenas utilidades, es que el costo financiero todavía no ha subido. Bien, eso es lo que está haciendo, a mi criterio, que la banca todavía goce de ciertas utilidades. Pero esto puede cambiar. Esto otra vez está actualizado, bueno, esto está actualizado, lo tengo hasta septiembre en mi página web, para que lo puedan ver, ¿no? Entonces, las conclusiones es que si bien hay una expansión nominal, o sea, los números muestran que crecen, cuando uno descuenta el efecto de la inflación, la banca ya no está tan bien, ¿no? Lo que va a limitar la expansión del crédito y va a poner, o sea, la gente le va a costar más obtener el crédito, ¿no? Hay una reorientación hacia activos de corto plazo, ¿no? Y tiene todo el sentido. La banca ahora solamente quiere prestar a corto plazo, porque prestar a largo plazo es a pérdida, ¿no? O sea, cada operación que se da al momento que se inicia, si es menor la tasa de interés a la inflación, ya hay pérdida de dinero. O sea, la banca va a recibir menos, o sea, va a poder comprar menos cosas que la que podía comprar si no hubiese dado el crédito, ¿no? O sea, ya es a pérdida. Bien, bueno, hay mayor exposición al sector público y al BCB, por lo tanto, lo que haga la banca, lo que haga en estos meses el Ministerio y el BCB va a impactar directamente. Y hay mayor fragilidad en el fondeo, ¿no? O sea, la banca ahora está en una situación delicada, ¿no? Y simplemente esto no voy a entrar en detalles, es un poco más técnico, pero para especular, el 2024 y el 2025, el FMI tiene dos programas. Tiene uno que se llama el artículo 4, que es una revisión que se hace a la economía de forma general, y tiene el FSAP, que es el Financial Sector Assessment Program, que también se hace específicamente para el sector financiero. Y el FMI lo que hace es, vienen técnicos con mucha experiencia y revisan y sacan unas conclusiones. Bien, en cuanto a las conclusiones ¿y esto por qué es importante? Porque eventualmente vamos a ir a pedirle dinero al FMI, ¿bien?, que nos preste dólares. Bueno, ya eso se debe estar haciendo. Y el FMI no presta si el país no se compromete a modificar cosas, porque el FMI también, como un banco, como un fondo, se quiere asegurar de que el dinero que se preste no sea para pagar combustible y luego que queda la suerte para la devolución, sino se quiere asegurar de que se están haciendo las medidas, los ajustes para que se frene la fuga de dólares en este caso.
Entonces aquí se hace una serie de recomendaciones, bien, que si bien esto es más técnico, la ASFI, el Banco Central, van a tener que ponerse las pilas y hacer reformas que van también a causarle molestia a la banca porque van a hacer que se actualice, se modernice en una época donde quizás la situación, o sea, la banca está ocupada ahora reprogramando créditos y cobrando la mora, y de paso va a tener que actualizar su sistema, va a tener que actualizar su normativa, va a tener que modificar N cosas que se podrían haber hecho con más calma antes, ¿no? Entonces esto va a generar también un estrés en la banca, ¿no? Bueno, eso básicamente lo que tenía para contarles. Hay una frase que a mí me gusta bastante de Big Short, que es básicamente, ¿no? O sea, aquellos outsiders, aquellos parias que vieron la gran mentira que había en la economía y solamente la vieron porque hicieron algo que los otros idiotas nunca hicieron, miraron, ¿no? Entonces, qué importante es estar mirando las cifras e informarse, tener fuentes de información de buena calidad que nos ayuden a tomar decisiones financieras, ¿no? Eso es lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger. Los invito a un break, 10 minutitos, hay soda, agua, un poquitito para que charlemos. Antonio, Asobán. Entonces, gracias a todos por estar acá. Igual, de nuevo, agradecerle a Roger por esta explicación de algo muy complejo que quizás para algunos de ustedes era desconocido. Roger nos lo ha hecho sencillo y nos da de base para ahora entender ciertos elementos que definitivamente afectan y hay que considerarlos para el sector inmobiliario. Vamos a comenzar con mi típica gráfica, ¿no? De precio no es igual a valor. Más allá del concepto de la plusvalía y que en el tiempo los activos inmobiliarios tienden a valorizarse, hay que entender que el precio es lo que el mercado está dispuesto o puede pagar en cierto momento de la economía, ¿no? Por lo que vemos acá en esta gráfica, la valoración, que es la línea negra, se mueve de forma constante, pero el precio, si ven, tiene un componente cíclico que va acompañando la valoración en su tendencia, pero existen periodos donde el precio está por encima del valor y periodos por donde está debajo del valor. Ahora, para entender este comportamiento de los activos inmobiliarios, necesitamos entender un poco la teoría de los ciclos que nos indican que el mercado inmobiliario se divide en 4 fases y el mejor indicador para entender en qué fase estamos es el nivel de ocupación de cierto tipo de activo, ¿no? Esta gráfica que ven acá ve la ocupación de un cierto tipo de inmuebles en el tiempo que va creciendo, ¿no? Y que se demarca con una línea roja que lo corta, que es la tasa de ocupación de largo plazo, es decir, en un periodo prolongado, cuál ha sido el promedio de ocupación. Cuando nos encontramos en crecimiento por debajo del promedio, estamos en una recuperación. Cuando cruzamos el promedio, entramos en una expansión. Eventualmente la tendencia cambia y entramos en sobreoferta y finalmente cruzamos de nuevo esta línea roja y entramos en recesión. Hay componentes que vuelven al sector inmobiliario cíclico que primordialmente somos una industria de oferta inelástica, tenemos un ciclo de producción muy largo, desde el momento que detectamos una necesidad, necesitamos comprar un terreno, planificar un proyecto, aprobarlo, financiarlo, venderlo, construirlo, entregarlo. Ese proceso puede durar entre 3 hasta 6, 7 años, depende de la dimensión del proyecto. De ahí tenemos otro componente que nos hace cíclico, que somos un sector que está totalmente atomizado, no tenemos muchos pequeños jugadores tomando decisiones, que eso eventualmente genera una sobreoferta cuando a ciertos proyectos le va bien durante el periodo de expansión, muchos nuevos desarrolladores, y ahí mi gran amigo Martín Prat decía, ¿no? Cuando los dentistas y abogados comienzan a hacer edificios, vamos a ver sobreoferta, y es cuando, claro, obviamente se ve un muy buen negocio y personas inexperimentadas entran al negocio y se genera sobreoferta. No hay esa decisión como sector, no es como Coca-Cola y Pepsi, que entre los dos conocen el mercado y toman de cierta forma estas decisiones unificadas. Y finalmente tenemos un activo que no se puede mover, ni siquiera somos como un auto por lo menos lo puedes mandar a Brasil, Argentina, el edificio lo haces en Santa Cruz, en Equipetrol, y se queda en Equipetrol, ¿no? Entonces esos componentes hacen que seamos cíclicos. Se ha estudiado que durante las crisis está el sector inmobiliario ligado a ello, existe una secuencia de crisis que viene de la mano de una liberación o una represión financiera,
que eventualmente genera un colapso inmobiliario, ¿no? Y eso viene de la mano de una crisis bancaria, un derrumbe monetario, un proceso inflacionario y un problema en el sector bancario generalizado, donde finalmente se da un impago de deuda externa e interna, ¿no? Muchos de estos procesos hoy día ya están familiarizados en nuestro día a día. Hemos visto la quiebra del Banco Fácil, ya sabemos el valor nuevo de la moneda, proceso inflacionario a lo que estamos viviendo los últimos prácticamente 18 meses. Y ahí ya Roger nos hablaba de las alarmas en el sistema financiero, ¿no? En pago de deuda externa no hemos tenido, pero hemos reprogramado, que es similar. Entonces, el proceso de esta secuencia ya lo hemos visto suceder. Y es importante esto porque en este trabajo que hace Carmen Reinhardt, la vicepresidenta del Banco Mundial, nos descubren que durante estas secuencias de crisis los activos inmobiliarios tienden a tener una pérdida de precio que oscila en promedio histórico de un 35% y desde su techo hasta su piso se da en un proceso de 6 años. No significa que siempre sea en 6 años. El caso de Argentina del 2001 se dio en 3 años y la caída fue alrededor del 30%. Entonces, esto un poquito base teórica para entrar allá la información específica del mercado de activos residenciales en el Santa Cruz de la Sierra, ¿ya? Entonces, para primero entender el primer indicador que les decía que era muy importante para entender la salud del mercado inmobiliario, vamos a ver los datos de ocupación, ¿ya? Y este es el ciclo completo del año 2003 hacia el año 2025, ¿ya? Vamos a ir a lo histórico, más histórico, que es el año 2002, ¿ya? Y acá veamos que el año 2002 existían alrededor de 270.000 viviendas residenciales, de las cuales el 6% estaba desocupado, es decir, habían 16.500 inmuebles vacíos en ese momento. Veamos cómo en un periodo de alrededor de 5 años eso llega a prácticamente el 97% de ocupación y ya hacia 2010 estaba 98, casi 99% de ocupación. Todas estas 16.500 viviendas que estaban vacantes se comienzan a ocupar, ¿no? Y esa es la parte de la recuperación marcada en amarillo, que se da, como les digo, hasta el 2009, que ya la ocupación estaba al 97%. De ahí usamos de referencia el dato del 2012 porque ahí tenemos otro censo y vemos cuál es la cantidad de viviendas. Habían 386.000 viviendas en todo el municipio de Santa Cruz, de las cuales solo habían vacías 8.500. Estábamos con una vacancia del 2.2%. Hacia 2016, vean cómo la ocupación sube aún más a 98.6% y a partir de 2016 comenzamos a ver una caída drástica que se da en 3 años, hasta 2019-2020, donde llegamos a un piso el año 2024. Nos veamos la tendencia de nuevo de la teoría, tendencia positiva, cruzamos línea amarilla en el año 2008, entramos en expansión, llegamos a un pico del 2012. Acá hay un hito súper importante para el sector inmobiliario, que es justamente los cupos que coloca el gobierno al sistema bancario en otorgación de créditos, ¿no? Ahí se comienzan a regular el crédito productivo y vivienda social. El 2013 se crea el FOGAVIS, que es el fondo que permite el endeudamiento del 100% para comprar un inmueble, y obviamente todo eso lleva a un nivel de ocupación máximo el 2016, pero también, como les decía, todo ese auge que hubo en el sector inmobiliario hizo que las empresas formales primero vean un mercado muy dinámico, que obviamente hacia 2014-2015 la banca estaba otorgando muchísimo crédito, que vamos a ver más adelante, la demanda estaba ahí, el ahorro estaba ahí, y eso llevó a que desarrolladores hagan proyectos importantes, ¿no? Obviamente, por detrás también aparecían pequeños desarrolladores o constructores que hacían torres pequeñas y metían más volumen a la demanda, que generó esta sobreoferta, ¿no? Este periodo de generación de sobreoferta que se da de 2016 a 2018. De ahí entramos en una recesión, ya que haber cruzado esta tasa de ocupación de largo plazo, y veamos a 2024, que es el censo que tuvimos. Teníamos 514.000 inmuebles censados, de los cuales el 6% más o menos estaba desocupado. Eso equivale a 32.000 viviendas. Entonces, ese es el número que hoy día afrontamos. Hay 32.000 viviendas residenciales desocupadas hacia el año pasado. Sí, ya hacia fin de año, por lo menos nuestro modelo predictivo nos habla de una pequeña mejora en la ocupación, tampoco es sustancial, de 93.7 a 94.1. Hay cierta mejora que la vamos a validar con CRE a inicios del año que viene y seguramente para febrero o marzo ya tendríamos el dato de arranque de 2016.
Entonces, esta es un poco la lectura de largo plazo del sector que ha sucedido, el auge gracias al crédito bancario y la sobreoferta que se generó por un mercado informal. Ahora, cuando eso veíamos era solamente en los activos residenciales, lo que quiero mostrarles acá es el mismo dato, un periodo más corto de los 3 activos que hoy día CRE nos permite ver por sus categorías, que son adicionalmente el industrial y el comercial. Vean que todos han tendido esta tendencia hacia la baja. Hay una caída muy fuerte en el comercial durante pandemia, que es lógico, el nivel de ocupación de los activos comerciales se vacía, pero cuando ya salimos de la pandemia, veamos que el sector comercial no recupera como el resto de los activos, o por lo menos se estabiliza como el residencial. El comercial sigue a la baja, ¿no? Acá tenemos el mercado de oficinas y locales comerciales, que definitivamente es la gran dificultad que tiene el mercado actualmente, con los niveles más bajos de ocupación, un 84%, comparado contra el residencial que está en un 94%. Tampoco está lejos del industrial, el industrial un 88%, pero se ha estabilizado, a diferencia del comercial que sigue en tendencia hacia la baja. Obviamente no todos los activos actúan de la misma manera, ¿no? Y ahí habrá que entender específicamente cada uno de los activos. Hoy nos focalizaremos en el residencial. Vamos a aprovechar igual los datos del censo para entender, porque cuando hablamos de ocupación es muy genérico la ocupación en Santa Cruz. Entonces, en este mapa lo que hemos reflejado los niveles de ocupación por los diferentes distritos, ¿ya? Y van a ver acá, hemos demarcado en rojo todos los sectores de la ciudad que tienen desocupación mayor al 15%, ¿no? Y acá van a ver que está muy claro la situación de Equipetrol. Esto de acá que ven acá es Equipetrol, del lado del tercer al cuarto anillo y segundo al tercer anillo. Otra zona que muestra altos niveles de ocupación es el centro, en la zona sureste. Acá hay mucha edificación nueva en la avenida Irala, las Américas. Y tenemos otra zona acá, que es el Remanso, ¿ya? Son las 3 zonas que tienen actualmente un nivel de desocupación mayor al 15%. Y así les adelanto que la zona con mayor desocupación de toda la ciudad es Equipetrol, ¿ya? De memoria les voy a decir que ronda entre el 30 y 35% la desocupación. De ahí tenemos muchas zonas verdes. Vean que la ciudad sí tiene altos niveles de ocupación fuera de las zonas comerciales, ¿no? Y estamos hablando, cuando hablamos de zona norte siempre pensamos Equipetrol hasta la Alemana, y vean que son zonas que están en amarillo también, ¿no? Y alrededor, zona sur es una zona que tiene buenos niveles de ocupación, zona este, la zona de Vallecito igual tiene buenos niveles de ocupación, la Radial 26 igual. Entonces hay ciertos lugares donde hay más focos rojos, obviamente. Ahora, entenderlo esto en el transcurso de este ciclo que hemos vivido. Acá lo que les quiero mostrar es la situación de los proyectos en preventa, ¿no? Si ven, hacia 2013 teníamos 10 proyectos que se estaban ofreciendo en preventa. Esto crece hacia 2019, que es uno de los picos, donde habían 30 proyectos en preventa. El año 2023 habían 34 y hacia este año solo vimos 18 proyectos en preventa, una caída del 40% contra el pico, es decir, hay menos nuevos desarrollos. No solamente hay menos nuevos desarrollos residenciales, sino igual cada vez más pequeños, y eso es evidente. Se están concluyendo grandes proyectos, ¿no? Pero la dimensión de los proyectos también ha caído. Si ya vemos los proyectos en construcción, que es obviamente la siguiente etapa de la preventa, vemos que igual se da ese pico entre 2017 y 2019 y ya se comienza a ver una tendencia a la baja en proyectos construidos, que evidentemente aquí no hay que hacer mago para darse cuenta que esta cantidad de proyectos que estaban en preventa son las que después van a decantar en proyectos en construcción el año que viene. Por ende, se seguirá viendo una tendencia a la baja en la cantidad de proyectos construidos. Eso adicionando la dificultad que nos mencionaba Roger, es la otorgación del crédito. Todos sabemos que un proyecto inmobiliario requiere un alto nivel de endeudamiento para ser rentable, por ende, si no hay un crédito atractivo y accesible para el mercado, habrá menos desarrollo. Ahora, entender, de nuevo, cuando hablo de proyectos, no quiero mezclar las cosas y digo, ok, quiero entender la diferencia entre proyectos de casas y departamentos, ¿no? Si acá uno ve el comportamiento de los proyectos de casas, su pico llega el año 2017, donde habían 35 proyectos en ejecución, y hacia este año solo habían 8, es decir, cayó un 77% la producción, que acá son primordialmente condominios de casa, ¿ya?
también es importante recalcar que dentro de estos 8 proyectos estudiados no hay proyectos de gran magnitud. Si uno analiza los proyectos que se ejecutaron entre 2015 y 2018 de condominios de casa, tenemos ahí proyectos como lo que hacía Pentágono, los Sevilla, los Asaí, proyectos de cientos de casas, ¿no? Entonces, ahora vemos proyectos, muy pocos proyectos con tamaños mucho más pequeños, muchas menos unidades, que va de la mano del financiamiento, porque sí, definitivamente, en encuestas que se han llevado adelante, hay una gran preferencia del mercado cruceño por casa, ¿no? Pero para poder obtener acceso a esa casa necesita un crédito, y eso está de la mano del crédito hipotecario, que era lo que inicialmente Roger nos decía, aquí hay que estudiar y es lo que vamos a estudiar. Y finalmente, si vemos los proyectos de departamento, actúan de forma diferente. Vean que la mayor producción de proyectos de departamentos es del año pasado. Habían 166 proyectos de departamentos en gestión el año pasado. Entonces, sí ahí hay una demanda diferente a la que se veía en 2017 en los proyectos de casa, porque sí es aquí, también haciendo, yendo a lo que decía Roger, el ladrillo se volvió un resguardo de dinero y el producto inmobiliario se acomodó a la capacidad de ahorro que tenía la población. Es decir, se vendió mucho monoambiente, un dormitorio. ¿Por qué? Porque esa también la capacidad que tenía el comprador y también ese nivel de baja ocupación que se mezcla en Equipetrol es simplemente que, como los argentinos alguna vez nos lo dijeron, el departamento de un dormitorio o el monoambiente es como una caja fuerte, ¿no? Una caja fuerte lo tenés ahí guardado, los argentinos están acostumbrados a no alquilar ni siquiera, es algo que también aquí se ve, gente de compra que decide no alquilar. Entonces se da ese giro en el mercado que lleva a una mayor producción de departamentos. De ahí el giro del mercado también se lo ve cuando lo hemos mapeado en la ubicación de los proyectos, porque obviamente un proyecto de vivienda para familia es diferente de un proyecto de inversión para el ahorrista, ¿no? Y si ven en el estudio que hicimos de toda la oferta del mercado, los proyectos que tenían unidades ya terminadas estaban por toda la ciudad, ¿no? Y los pequeños puntitos son los saldos que tenían proyectos ya muy pocos, ¿no? Alrededor de la ciudad, y estaba disperso, porque acá, como les decía, el ciclo de producción de los proyectos es largo y muchos de estos proyectos quizás se planificaron hasta previo a la pandemia y ya se concluyeron y hoy día son unidades saldos a la venta. Ahora, ya cuando entramos a proyectos en obra fina, son proyectos más recientes que se comenzaron a ejecutar probablemente hace 2-3 años, 2022, y ya vemos una mayor concentración en Equipetrol y en la zona norte entre segundo y quinto anillo. Cuando vemos proyectos en obra bruta, que son proyectos más nuevos todavía, vemos una mayor concentración en Equipetrol y más cercano a la ciudad. Y cuando vemos proyectos en preventa, si eliminamos este círculo en el remanso, vemos como hay una alta concentración de proyectos en Equipetrol o Banzer, Beni, Radial 27, ¿no? Y igual unos cuantos proyectos por Las Palmas. De otro lado, que es importante igual entender, porque es una problemática del sector inmobiliario ante estas situaciones, hay a este año 23 proyectos paralizados, ahí hay un mix de condimentos a que se dé una obra paralizada, proyectos que se lanzaron y no llegaron a levantar en preventa el capital para seguir construyendo, proyectos con financiamientos que fracasaron, y bueno, lo que hoy día se conocen como estafas. Ya hay casos en redes sociales que son totalmente visibles y es una realidad hoy día del mercado, con lo cual el desarrollador combate todo el tiempo. Si vemos el tamaño del stock en el transcurrir de los últimos años, definitivamente está caído. Teníamos hacia 2022 4.700 unidades nuevas a la venta, esto ha caído a 2.700. Vean cómo el ritmo de venta promedio de cada año no ha caído drásticamente, 288, 412, 317, 345 ventas mes, no es un mal volumen de ventas, más bien se ha estabilizado, han caído las unidades. ¿Y qué ha pasado? Cuando tenemos menos unidades y casi un mismo ritmo de venta, vemos una mayor concentración de ventas en los proyectos y en las marcas líderes, ¿no? Si eso se denota claramente entre la mediana y el promedio, tenemos un promedio alto, que esos proyectos levantan el promedio a 3, pero en realidad la mediana que nos muestra el del medio nos muestra 2 ventas al mes. Entonces, sí, y es evidente cuando un mercado tiene estos problemas, como les decía, de proyectos paralizados, no solamente, y acá solo vemos proyectos paralizados, pero si uno va a los proyectos en construcción, hay muchos proyectos con retrasos también. Entonces, eso lleva a concentrar el ahorro en ladrillos en las empresas más confiables.
¿no? Y es algo que igual se ha denotado este último año. Ahora, si vemos un análisis ya de lo que ha transcurrido mensualmente en este año 2025, nosotros iniciamos el año con un promedio de 3.3 ventas al mes. De ahí vean cómo la tendencia de las ventas sí ha caído definitivamente. Tuvimos un mes muy malo en noviembre, de 1.15 ventas por proyectos mes, y este mes de diciembre, que lo medimos la semana pasada, ha tenido un corte de 2.5 ventas mes. Sí, la tendencia es hacia la baja en los ritmos de venta. Sí hemos tenido un mes complicado, seguramente la incertidumbre post-elecciones, pero ya para diciembre se ha estabilizado de acuerdo a la tendencia que venimos viendo. Los niveles de venta en los proyectos que medimos, porque aquí hacemos muestras mensuales, se encuentran entre 60 y 70%, es decir, los proyectos que medimos por lo menos tienen un buen índice de venta, lo cual nos muestra al sector saludable por ahora, ¿no? De ahí, acompañando a lo que decía Roger y a lo que les decía antes, ¿no? El crecimiento de la cartera hipotecaria desde 2015 hacia 2018 fue muy importante, ¿no? Esto comienza, que es la barrita azul, vean cómo va cayendo, ¿no? Y así vamos viendo los últimos años prácticamente el crecimiento, ni siquiera como hace Roger descontando inflación, el crecimiento simplemente nominal. Vemos un pequeño crecimiento este año, pero en la práctica la otorgación de créditos se ha reducido, ¿no? Las condiciones para vivienda social lo hacen prácticamente no existente, y queda un crédito hipotecario que de a poco se está encareciendo, ¿no? Ahora todo esto evidentemente genera problemas, lo que decía Roger igual, la economía familiar se ha dañado durante estos años y esto ha generado mora, ha generado impago, ha generado remates y bienes adjudicados. Acá le muestro el histórico de remates que sí, definitivamente entre 2024 y 2025 vemos un crecimiento, ¿no? Este es el periodo de octubre de 2023 hasta más o menos septiembre de 2024, que rondaba alrededor de los 20 millones, y este año hemos tenido promedios alrededor de 40 millones de dólares por mes que pasan por remates judiciales. Ahora vamos a diferenciar esto de lo que sucede en el sistema financiero, ¿ya? En el sistema financiero, si ven de 2003 hacia 2017, veíamos decrecimiento de los bienes adjudicados, es decir, lo que tenía la banca se vendía. A partir de 2018 vimos crecimientos de estos bienes adjudicados, que sus periodos más fuertes de crecimiento, sin quitar esto que tiene una base estadística muy baja para comenzar, son el 2023-2024. Este año no ha habido un gran crecimiento de los bienes adjudicados y vamos a especular al final al respecto por qué. Y si lo vemos en volúmenes, vean igual el histórico de 2003 hacia 2025, vemos la caída hacia 2013, 2011, que ya prácticamente la banca no tenía bienes adjudicados de forma importante, crece hacia 2018 y da dos grandes saltos entre 2023 y 2024. Actualmente tenemos 1.278 millones de bolivianos en bienes adjudicados. Ahora, nosotros lo que hicimos fue ver la muestra de bienes adjudicados en línea para entender cómo está estructurado estos bienes adjudicados. Primero que vemos es que el 39% de los bienes adjudicados en base a nuestra muestra están en Santa Cruz, el 20% está en La Paz y el Alto, y el otro 41% está deslegado en el resto del país. Entonces sí existe una concentración de bienes adjudicados en Santa Cruz, que es algo a tomar en cuenta para los que estamos en el sector. En total, en base al promedio de valor que vemos, significarían actualmente alrededor de 1.200 bienes adjudicados en la banca. Ahora, ¿cómo está compuesto eso de acuerdo al tipo de inmueble? El 58% son casas, el 23% son departamentos, el 13% son terrenos, hay un 4% de parqueos que viene de la mano de esos departamentos, y ahí en locales, oficinas y plantas industriales no es significativo, ¿ya? En casas tenemos que el precio de mediana es $89.000, es decir, lo que más hay son casas alrededor de los $89.000, lo que nos sube el promedio seguramente son casas muy grandes. En departamentos la mediana está en $124.000 y en terrenos $121.000. Entonces ahí ya entendemos un poco el perfil de inmuebles que hay dentro de esos bienes adjudicados, y cuando vemos las casas y los departamentos podemos ver qué tipología, ¿no? En casas, obviamente lo que más hay son casas de 3 dormitorios, que es un 40%, de 2 dormitorios un 27% y un 20% de más 4 dormitorios, ¿no? Que es obviamente lo estándar en una casa.
Cuando vemos departamentos, la gran masa de tipologías de departamentos en bienes adjudicados es de 2 dormitorios, un 67% de 2 dormitorios y un 21% de 3 dormitorios. De menos de un dormitorio no es significativo, como tampoco más de más de 4 dormitorios. Y también esto nos va a ayudar a entender hacia dónde podrán estar esos bienes, ¿no? De ahí ya sabemos en qué ciudad están concentrados, ya sabemos qué tipo de inmueble, ya sabemos las tipologías de esos inmuebles. Actualmente la mora es de 57 millones de dólares, 398 millones de bolivianos. Hay un 11.7% de cartera reprogramada, que en total 111 millones de dólares, 775 millones de bolivianos. Si sumamos ambas, hay un potencial de 1.173 millones de bolivianos entre mora y reprogramado, lo cual, vuelvo a esta lámina, actualmente estamos en 1.278. Se podría duplicar, ¿no?, la cantidad de bienes en adjudicación. Por otro lado, igualmente en la cartera de construcción, donde aquí no está solamente del lado del sector inmobiliario, también está la construcción de obra pública. La mora es de 345 millones de bolivianos, la cartera reprogramada es de 1021, que puede totalizar 1.367 millones de bolivianos. Entonces ahí se ve un poco igual eso que decía Roger, lo que podría ser. Bueno, acá hay un poquito de la idea de lo que podría ser. Y adicionalmente, estos son datos obviamente que obtenemos de ASDI, y Asoban. Ahora lo que nosotros hacemos es entender un poquito la situación de la familia y venimos desde el año 2022 encuestando personas que tienen un crédito hipotecario para también evaluar su comportamiento. Un 13% que ya está con retrasos mayores a 30 días y tenemos aquí alrededor de un 6% que ya no puede, nos dice ya no puedo pagar. Otra pregunta que hacemos es qué tan probable es que usted deje de pagar su crédito. Un 50% nos dice creo que no, un 26% seguro que no, hay un 17% que nos dice tal vez y hay un 7% que dice creo que sí y seguro que sí. Entonces ya ahí igual nos da una idea, ¿no?, de cuál es el potencial de esa mora, que igual de nuevo se replica un poco. Si la mora actualmente está al 3 y algo, se va, digamos, por este dato y el dato que manejamos en cartera reprogramada, podríamos especular que esto sí se duplique en los próximos años. Ahora la pregunta es ¿dónde está?, ¿no? Entonces, ya específicamente bajamos a la ciudad de Santa Cruz y vemos de nuevo distribuida la ciudad. Actualmente, de estos créditos que dicen tener retrasos mayores a 30 días o no pueden pagar, el 14% está en la zona norte, entre quinto y octavo anillo, que es esta zona verde de acá. Está delimitado, si quieren, desde la Radial 26 hasta más o menos la avenida Paraguay, ¿no?, que ese es el 14%. Tenemos un otro 14% que está en la zona sur de la ciudad. Tenemos un 13% que está, perdón, un 8% que está en el norte, que llamamos suburbano, que acá están los Sevillas, todo lo que está por encima del Remanso. Y tenemos otro 8% que está conformado por el centro dentro del primer anillo, pero si añadimos al centro del primer anillo ya nos encontramos cerca del 14-15%. Entonces ahí ya vemos concentrada, si quieren, la oferta de bienes adjudicados en el sur, en el este, en el norte y en el centro, ¿no? Entonces serían las zonas donde tenemos mayores bienes, seguramente los más dificultosos de comercialización en el norte suburbano, Valle Sánchez, en la zona sur y en la zona este. ¿Qué tipo de inmuebles? Porque esto está en base a la muestra de las 650 personas que encuestamos. El 75% que tiene problemas de pago de crédito tiene una casa, ha comprado una casa, un 25% de departamentos. El 70% son unidades para 3 a 5 personas, es decir, son inmuebles grandes, por lo menos 3 dormitorios, 2 a 3 dormitorios, que es lo que vemos acá, que es este mismo casi 70% de unidades de 2 a 3 dormitorios. Entonces ya igual comenzamos a entender de nuevo el perfil de inmueble que puede aparecer en los bienes adjudicados a futuro. Esto, y de ahí otra cosa que es interesante cuando preguntamos igual, ¿qué tipo de crédito sacó usted? ¿Vivienda social regular o un crédito directo? Vemos que un 44% de las personas que no pueden pagar no son el vivienda social, son créditos regulares. Y acá hay el componente de la 3, ¿no? El costo del financiamiento se está incrementando y los ingresos familiares no están acompañando, por ende va a poner presión igual en los créditos de vivienda regulares, no solamente en el social. No, el social tiene otro condimento que capaz es más un incentivo
de cambio. Y entre ellos está la cartera regulada. ¿No? La cartera regulada que hoy día nos dice que el 60% de esos créditos tienen que ser vivienda social o crédito productivo. Actualmente, para hacerla sencilla, es más o menos 30-30, ¿no? Y son créditos que tienen una tasa de interés entre el 5,5% y el 6,5%. ¿No? ¿Cuál es el riesgo que nosotros preveemos para el sector inmobiliario? Que viene obviamente de la mano de esta decisión que seguramente se va a tomar en los próximos meses. Cómo se lo tome, si será de forma gradual o de forma directa, el eliminar los cupos tendrá que ver en cómo llegarán estos bienes adjudicados al mercado. ¿Y ahí por qué la especulación? Porque para mí es muy sencillo. Yo como director de banco tengo un 60% de mi cartera colocado en crédito barato. Extrañamente se da esa situación que vemos que sigue manteniéndose un 12% de la cartera reprogramada, a pesar que no ha habido una obligación de la banca de hacerlo. Lo hace porque quiere seguramente cuidar a sus clientes, pero también yo creo que lo hace, ¿no? Y acá está la especulación, de que yo como director de banco pues prefiero no reemplazar cartera, porque si yo hoy día ejecuto un crédito de vivienda social, me baja mi cupo, por ende tengo que colocar de nuevo un crédito de vivienda social. Para mí eso es muy lógico. Entonces, a vista de que puede quitarse ese cupo, yo voy a mantener esos créditos impagos, ¿no? Porque tampoco, como decía Roger, el nivel de supervisión de riesgo no es tan alta. Los mantengo hasta que me quiten el cupo y no tenga que reponerlos y más bien pueda colocar una tarjeta de crédito, pueda colocar un crédito de consumo u otro menos riesgoso, de menos plazo, con mejor tasa, ¿no? Entonces, definitivamente creo que la quitada de la regulación va a llevar a una postura quizás algo más agresiva, porque igual la banca está ejecutando, no es que no esté ejecutando, pero se pondrá algo más agresivo porque podría cambiar un crédito barato por un crédito más caro, a pesar de todo el costo operativo y todas las dificultades que conlleva llevar adelante una ejecución. Hoy día el incentivo es no hacerlo. Hoy día el incentivo también es no hacerlo para proteger el balance mientras tengo un activo inmobiliario por detrás de ese crédito. Pero contra los ajustes, contra una devaluación, contra la quita de los cupos, va a disparar toda esta situación que se ha mantenido todavía de forma controlada. Entonces, lo que yo especulo que va a suceder en los próximos años es la liberación de todos esos bienes que hoy día están impagos, ¿no? Entonces, por eso ya comenzamos a detectarlos de forma específica en su tipo, en su tipología y en su ubicación, porque ahí, desde el punto de vista, los que obviamente, acá hay que entenderlo desde si yo soy desarrollador o si soy un potencial inversor o si soy un intermediador, tengo que entender que esto va a pasar, ¿no? Porque como desarrollador no me tengo que meter a las zonas complicadas, como intermediador tengo que ver dónde está la oportunidad y como inversor tengo que ver cuáles son las rentabilidades en estas zonas donde va a haber más activos. Y para ello nosotros hacemos, y esta ya la última partecita, analizamos toda la oferta del mercado y vemos dónde está la oferta de alquileres y de ventas, precio de alquileres y de venta para calcular lo que se conoce como el cap rate, que es el índice de capitalización, es decir, con el alquiler qué rentabilidad me da el precio de compra. Entonces, si vemos acá, acá específicamente en casas, vemos que las zonas que concentran mayor oferta son primero la zona norte entre el segundo y quinto anillo, que es el 13%, de ahí la zona este tiene un 10%, la zona sur un 9% y finalmente la zona norte entre segundo y quinto anillo que tiene un 8%. De nuevo se repite lo que veíamos más atrás, zona norte, zona sur, zona este, concentra la oferta de casas igual. La oferta de casas en alquiler cambia, vean cómo en la zona sur y la zona este, a pesar que hay una alta oferta de venta, la oferta de alquiler es muy baja. Y esto ya nos da un primer indicador, estas zonas se ocupan, ¿no? Y igual lo veíamos en la gráfica al inicio, la zona sur este se ocupan, es otro perfil, no es el cliente de Equipetrol, pero son zonas que tienen buenos niveles de arrendamiento y hoy día tienen igual cierta oferta a tomar en cuenta. La zona norte sí igual tiene una alta oferta de alquiler, pero también tiene una alta oferta de venta, no son zonas, si quieren, ideales para una renta. Cuando vemos el caso de los departamentos, vemos una super concentración entre Equipetrol, zona norte entre segundo y octavo anillo. Principalmente si uno ve Equipetrol y Radial 26 y Alemana, antes del cuarto anillo tenemos prácticamente un 50% de la oferta de departamentos en venta, ¿no? Entonces tenemos una hiperconcentración de oferta. La siguiente zona es igual, sigue siendo esta zona norte. Si sumáramos esto,
Estamos hablando de una hiperconcentración en poquitos kilómetros, ¿no? En oferta de departamento. Vean de nuevo, las zonas que tienen altos niveles de ocupación no tienen esa oferta. Y cuando uno ve la oferta de nuevo de departamentos en alquiler, de nuevo vemos esa misma concentración en la zona norte y no así en las diferentes zonas de la ciudad, ¿no? Entonces ahí ya quizás nos lleve a pensar en un cambio probablemente de paradigma que se dé aquí en adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque también, obviamente, al haber una alta atracción y una narrativa alrededor de la zona norte, los precios de la zona norte también son los más altos. Estamos hablando que el promedio en Equipetrol es de $2.000, segundo quinto anillo 1.700, quinto octavo 1.500, son las zonas más caras de Santa Cruz. Si uno se va a la zona sur, $720, zona este $550, y bueno, hay zonas más atractivas, capaz está noreste, $1.200. Entonces, ahí nos da para pensar que la compra de activos bastante más económicos está acá, ¿no? Que son justamente también las zonas donde, voy de nuevo hacia atrás, lo que la banca va a tener por ofertar, ¿no? Y hay un condimento adicional, la banca no va a tener un incentivo de dolarizar sus activos, ¿no? La banca tiene sus estados financieros en boliviano, tiene ahí una cuenta por cobrar en bolivianos que le incluirá todos los gastos judiciales, intereses de por mora, etcétera, pero van a estar bolivianizados, a diferencia de quizás los activos de Equipetrol y la zona de los CUSIS, que van a intentar y hacer todo lo posible por dolarizarse. Por ende vas a tener activos más baratos en todas estas zonas suburbanas. Y por último, cuando uno mide los valores de alquiler, obviamente lo más caro en alquiler es Equipetrol y la zona norte entre el segundo y quinto anillo. Pero de nuevo, no es solamente ver cuál es la que cobra más, sino comparándolo con el precio para sacar lo que llamamos el índice de capitalización. Y las zonas que tienen mayor índice de capitalización son la zona este con 11%, la zona sur con 10%, la zona norte suburbana con 10.7% y la zona noreste con 7.4%. No son las zonas típicas de inversión, ¿no? Y hablar de un retorno por alquiler del 10% en un bien inmueble lo hallo bastante interesante, ¿no? Entonces, y ahí va a estar la oferta también de la banca. Por ende, capaz, no todos, obviamente, va a haber una parte del mercado que va a comenzar a mirar esto, porque lo tiene que hacer, hay un stock ahí por absorberse, que va a ser nuevo para el mercado, que va con otras condiciones. Y era lo que le decía, acá demarqué esas zonas que yo considero interesantes para inversión, y vean que son zonas que tienen, primero vamos a viviendas ocupadas, ¿no? Son zonas donde primordialmente hay verde, no son zonas que tienen ocupación del 93% para arriba. La única zona de la zona norte que es parte de las zonas más rentables es el remanso, donde tenemos ahí ciertos niveles de sobreoferta importantes, pero también entender que si uno va y pasa el remanso no hay nuevos desarrollos. Es decir, esto rápidamente, este nivel de sobreoferta que se vio el año pasado, probablemente en el remanso se ocupe muy rápido, porque aparte el remanso y toda esta zona norte es la zona donde la clase media tuvo la posibilidad de comprarse su casa, su departamento, y hoy día ya no tiene esa alternativa, ¿no? Entonces muchos de ellos pasarán a rentar acá, necesitarán un comprador para después rentar. Y de ahí les muestro, esta otra gráfica es las zonas que están en verde, son zonas donde más del 35% de los vivientes son inquilinos. Ya vean que obviamente Equipetrol y el centro son zonas donde hay mucho inquilino, pero si vamos a la zona norte, noreste, sur, hay mucho viviente, es decir, solamente del 15 al 35% son inquilinos, son zonas donde la gente es propietaria o es un inmueble de un familiar o un anticrético, pero las zonas marcadas por el alquiler son Equipetrol, adyacentes y centro, ¿no? El resto es vivienda para familias. Y bueno, terminando toda esa secuencia les muestro, ¿no? Y ahí casándolo a la situación de la banca. De nuevo, las zonas rojas donde vamos a ver activos de la banca son justamente donde hay activos rentables, ¿no? Y vamos a tener que cambiar un poco el enfoque de la inversión, vamos a tener que capaz, igual obviamente como desarrollador, ser muy cuidadoso si entro a estas zonas porque voy a tener una competencia en otras condiciones, ¿no? Y con otros incentivos. Y finalmente, después de ver oferta banca, quiero terminar con precios, porque este ha sido un año donde el valor de los activos ha sido imposible de medir, ¿no? Vean, y acá es complicada esta lámina, pero van a ver las barras azules, ¿ya? Yo le llamo el valor nominal, lo que el desarrollador decía, mi departamento vale $2.000 el metro cuadrado a tipo de cambio oficial, ¿ya? Porque hasta ahora se sigue manteniendo el discurso del tipo de cambio oficial, a pesar que entre octubre y noviembre muchos desarrolladores comenzaron a hablar de dólar físico,
en nuestra medición de este mes, se volvió al discurso del 6.96, aproveche que todavía queda el 6.96, ¿no? Entonces, este número en azul es el número que se maneja a 6.96, donde el pico de valor a 6.96 fue 2.169. Vean que de febrero a junio, que es justamente un momento donde no medimos el mercado, se da un salto importante de 1.128 a 2.000 nominales, de ahí 2.117, 1.900, 2.100, de ahí 1.900, de ahí 1.700, de ahí 1.800. El desarrollador está jugando con su lista de precios en base al tipo de cambio del momento. Por ende, no hay una lectura uniforme de si esto tiene una sentencia de subida. Nosotros, para entender esto más claramente, lo tasamos al tipo de cambio de paralelo del mercado, transformando este nominal a lo que nosotros consideramos real. Si yo tuviera dólares en el bolsillo, ¿en cuánto compro? Y ahí sí vemos el comportamiento, si quieren, más real. Y acá vamos a hacer un ancla histórica, que es agosto de 2022. ¿Por qué? Porque previo a eso no había devaluación, por ende, oficial por lo menos, o no oficial, de 1.179 dólares el ancla de 2022. Ya vemos el real que baja un 12% hacia junio, de ahí un 25% hacia mayo, y a febrero el departamento nuevo promedio costaba 645 dólares el metro cuadrado. Si tenía 645 dólares, compraba al oficial, a 1.128 oficial, compraba un departamento de Santa Cruz, ¿no? Entonces, obviamente, para el que tuvo dólares, fue el momento de comprar, porque literalmente el precio estaba... Acá hubo dos problemáticas: no entender qué pasaba con la situación cambiaria, y por otra parte, que todavía en este momento había un cierto nivel de stock en proyectos que llevaba a tener una premura en comercializar. Por ende, estos precios de febrero no los veremos nunca más. Nunca más comprarás un departamento con 645 dólares el metro cuadrado. Esto se fue ajustando y hoy día vean que fue a 1.000, 1.000, 1.200, 1.000, 1.200, y actualmente está a 1.329 dólares. Es decir, hacia noviembre seguíamos por debajo del valor histórico de 2022. Hacia diciembre el precio promedio está por encima del 2022. Es decir, de agosto de 2022 a diciembre de 2025 tardamos prácticamente 3 años en volver a los valores, en reajustar precios. Si querían encontrar un piso en activos nuevos, ya pasó, ¿no? Obviamente esta dinámica no se la puede replicar a los bienes adjudicados, de los que vamos a hablar, cuales tendrán otra lógica de precio. Probablemente no hayamos visto esos valores en dólares que vamos a tener que transformar y entender hacia el segundo trimestre, probablemente el año que viene. Esta es una situación de los precios que es atípica, es extraña por el anclaje al tipo de cambio oficial, pero es lo que ha sucedido, y en el transcurso de este año se ha visto esta gran caída que llegó, como les digo, a un 45%, ¿no? Si uno ve, se acuerdan, comenzamos con unas láminas que decía en promedio la caída es en 6 años y se llega hasta caer un 35%. Bueno, acá vimos una caída hasta el 45%. Pero fue muy rápida y veamos qué sucede hacia adelante. No hay bola de cristal para ello. Sí hay una mala percepción del mercado, ¿no? Toda esta situación, claro, los que lo estudiamos decimos, ay, que el tipo de cambio, y uso todos estos datos para entender qué está pasando, pero el mercado en general, ¿qué dice? Hacia 2022, las personas que encuestamos nos decían, el 47% de las personas que encuestamos nos decían los precios de los inmuebles van a caer. Solamente un 8% decía que van a subir. Este año el 41% nos decía va a subir y solamente un 17% va a bajar. Vean cómo cambió la percepción, ¿no? Y eso obviamente va a generar ciertas fricciones en el mercado. ¿Por qué? Porque yo, digamos, acá saqué el dato del valor nominal a este mes. Yo compré en teoría 1.725 dólares el metro cuadrado bajo la lógica de resguardo de valor, y resulta que cuando devalúe no sé a cuánto va a estar. Si el real es 1.329, pues estará entre esto, ¿no? Y eso obviamente va a generar fricciones en el mercado porque hubo un mal entender de lo que sucedía, ¿no? Incertidumbre para mí ya no hay. Estamos entrando en un nuevo ciclo, estamos entrando en un periodo de recuperación donde normalmente no hay muchos proyectos por estos desajustes de mercado, no hay muchas unidades vacías que se tienen que ocupar. Los alquileres ahora van a subir más por un efecto inflacionario
que ya está sucediendo. Creo que la inflación acumulada en alquileres está alrededor del 4%, pero es aún muchísimo abajo que lo que tenemos en inflación. La economía va a ir mejorando, se va a ir alquilando unidades, se va a ir vendiendo el stock. Eventualmente estas señales de mejoras económicas llevarán a que se consuma, pero de todas estas mejoras, tasa de ocupación va a hacer que se consuma lo ya construido, y eventualmente tendremos una mejor economía para entrar a un auge del cual, si vemos el dato histórico, esta recuperación en el último periodo duró del año 2003 al año 2008, entonces tenemos todavía 5 años bien complejos por delante. Estamos en un momento de esperanza, estamos cruzando este momento de depresión hacia esperanza. Están cambiando los ánimos, vamos a ver que esos ánimos se transformen en realidades. El ciclo siempre es el mismo, ¿ya? En la etapa de recuperación, lo primero que sube son los precios de los terrenos, ¿ya? Después de que suben los precios de los terrenos, viene acompañado un incremento de la costo de construcción, que ya lo hemos visto, ahí la CBDI nos provee, estamos con 50%, más o menos, desde que se comenzó a medir. Y esto obviamente se traslada a precios de inmuebles nuevos, no así a los usados, ¿no? Y ahí, de nuevo, voy a volver a los bienes adjudicados de la banca. No, esa inflación, ese incremento de costo para la banca es irrelevante, él tiene en su balance un número y ese es el que tiene que recuperar. No, si estamos todavía en un mercado de compra, esta recuperación es un mercado para seguir buscando oportunidades. Las oportunidades está claro dónde van a estar por los cambios de incentivos, y el momento es muy importante entender este cambio estructural que nos hablaba Roger y cómo está impactando todo esto a la finanza de la banca. Definitivamente tiene que cambiar nuestra estrategia como inversor o desarrollador, como asesor. Por ende, ahí está el truco, entender qué está pasando. Les demos aquí, con gusto les estamos dando una base para entender esta situación y puedan usarlo en su día a día. Muchas gracias. Bueno, y finalmente, 2 cositas más quiero aprovechar. Se los invito a todos porque ustedes han sido de alguna forma parte del recorrido de Citrino, ya sea institucionalmente, como clientes, como inversores, como amigos, ¿no? Y lo venimos haciendo. Justo alguien me hacía recuerdo, hace un año hicimos algo similar, y normalmente no cobramos por esto, pero quiero aprovechar su presencia para dos cositas. Uno, el Instituto Boliviano de Urbanismo produce material de investigación y tiene un libro que se llama Historia Contemporánea de las Ciudades Bolivianas. Si a alguien le interesa adquirir ese libro, lo tenemos aquí, cuesta 200 bolivianos, pueden ir a la mesa de atrás y ahí alguien los va a atender para adquirir este libro. Nosotros apoyamos todo documento de investigación, la producción y edición de libros, por ende aquí apoyamos al Instituto Boliviano de Urbanismo. Y segundo, siempre nos gusta igual a fin de año que entre nuestros seguidores que no pagaron entrada nos aporten a un hogar. Por ende, aquí les dejo un QR para apoyar el Hogar de Teresa de Calcuta, a las Hermanas Misioneras de la Caridad. Pueden agarrar el QR aquí, si no afuera igual está el QR para que nos dejen su aporte. Muchas gracias. Se quedaron ganas las preguntas, ¿no? Si tienen alguna pregunta, la podemos hacer. ¿A qué hora es? No sé, la verdad que ya se me pasó el reloj y no quiero... Son las 7, cabalito, mira, ya. Si alguien tiene una pregunta, tenemos unos minutitos más ahí para que con Roger la podamos